Saludos. Ahora vamos a abordar un problema de física utilizando una estrategia general para su resolución. ¿Por qué hacemos esto? Normalmente, a lo largo de los diferentes niveles de la escuela, muchas veces se piensa que resolver un problema de física es agarrar una ecuación, ver cuáles son los datos, sustituirlo y obtener un resultado. Nosotros lo que hemos visto es que resolver un problema de física, por un lado, significa dar sentido a una situación real para convertirlo en un modelo matemático que lo podamos visualizar usando diferentes representaciones. En particular, la representación matemática, es decir, la representación algebraica y la representación gráfica, nos pueden ayudar a obtener cualquier información sobre el movimiento, en particular, pues alguna cantidad en específica que nos pida el problema. Por lo tanto, una estrategia general es la siguiente. Lo que tenemos que hacer primero es, ante una situación física, es simplificarla e idealizarla, es decir, enfocarnos en los aspectos más importantes y todo lo demás dejarlo afuera. Por otro lado, tenemos que visualizar y usar diferentes representaciones. Ya vimos que una parte importante es justamente la representación pictórica, donde tenemos una idea ya de cómo es el movimiento y donde de hecho ya estamos haciendo algunas simplificaciones, idealizaciones, y también utilizamos entonces un sistema de coordenadas para poder los datos traducirlos en información con respecto al sistema de coordenadas, eligiendo ciertos puntos, ciertos eventos importantes para tener esta información. Por supuesto que es muy importante poder contestar preguntas como qué es la aceleración, qué es un diagrama de movimiento, qué significa representar el movimiento en una dimensión. Aquí lo que vamos a hacer es ir más allá, es decir, vamos a resolver a partir de presentar una representación algebraica, resolver el problema, es decir, encontrar en este caso ya la aceleración, y una parte fundamental es evaluar el resultado, es decir, ver si hay una lógica entre el resultado, los pasos que hicimos, si las unidades son adecuadas, si se usa las cifras significativas. Por lo tanto, en esta parte del problema vamos a querer profundizar nuestro conocimiento sobre la representación matemática del movimiento con aceleración constante. Ya determinamos que esto es el tipo de movimiento que vamos a utilizar. Nos va a salir un sistema de ecuaciones que tenemos que saber resolver. Por eso vamos a profundizar sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones. Y como tenemos metros y kilómetros, es decir, unidades de distancias diferentes, vamos a tener que hacer una conversión de unidades. Y algo que quizá les haya llamado la atención tiene que ver con el hecho de tener aquí este 4.0 y no un 4. Y esto tiene que ver con señalar las cifras significativas. Es decir, de alguna manera, nosotros podemos a través de cómo describimos las cifras, indicar el grado de exactitud que tienen en caso de que se medirían. Entonces, en este caso quiere decir que que tiene dos cifras significativas y esas dos cifras significativas nos dan una cierta idea sobre qué tan preciso es este resultado. Lo vamos a ver en algún momento, pero como siempre les pido que den una revisada a estos temas, ya sea búsquenlo en un libro en internet y tomen algunas notas que nos va a ayudar para resolver este problema. Para la resolución del problema es importante siempre tratar de escribir qué paso estamos trabajando. En este caso vamos a trabajar el paso de simplificar e idealizar. También recordar que esto no es una receta, es decir, no necesariamente tenemos que empezar por simplificar e idealizar. Pues a lo mejor se nos facilita empezar por hacer un dibujo, la gráfica, las ecuaciones. Pero a la hora de
anotar y registrar el problema, ahí sí les recomiendo que lo pongan en orden. Entonces, ¿cuáles son las simplificaciones e idealizaciones que tenemos que hacer en este problema? Pues primero vamos a considerar al avión como una partícula puntual. Esto es para que no consideremos si está girando, solamente va a ser un punto que se mueve en una línea recta con aceleración constante. ¿Qué significa que un objeto se mueve con aceleración constante? Bueno, pues podemos hacer un recordatorio que lo principal es que sus cambios de velocidad son iguales para tiempos iguales. Eso quiere decir que una gráfica velocidad contra tiempo va a ser una línea recta porque los cambios de velocidad van a ser iguales. En cambio, en la gráfica posición contra tiempo, los cambios de posiciones y los desplazamientos van a ser cada vez más grandes. Y de hecho, recordemos que van a seguir la secuencia, van a ser proporcionales a la secuencia de números impares. Y finalmente, la aceleración es una constante y por eso una línea recta horizontal. Ojo, recordar que este es un ejemplo de un movimiento que va aumentando su rapidez hacia los positivos. Pero como ejemplos de aceleración constante no es el único. Puede ser un movimiento con aceleración constante aquel que vaya disminuyendo su rapidez hacia los negativos. Entonces vamos ahora a hacer el paso de la visualización y usar diferentes representaciones. Para lo cual pues vamos a tomar ya lo que hicimos de la representación pictórica. Para apoyarme en el entendimiento de lo que está sucediendo en este movimiento, voy a utilizar primero la representación gráfica utilizando la gráfica posición contra tiempo. Es decir, en esta gráfica, la información que me van a dar es justamente cuánto vale la lectura de cronómetro, el instante de tiempo, en cada posición que tiene. Como nosotros consideramos que en 0 kilómetros el tiempo es 0 segundos, aquí es donde nosotros vamos a iniciar el movimiento. Sabemos que es una parábola y que en algún momento alcanza un cierto tiempo final donde su posición corresponde a 4 metros. Entonces aquí es 0 segundos, 0 kilómetros. Después vamos a tener oportunidad de no utilizar kilómetros sino metros, o al revés, los kilómetros transformarlos en metros para trabajarlos con metros sobre segundo. Pero aquí lo importante es que no importa esta parte, esta parábola la puedo escribir de manera general, como está aquí, pero yo quiero utilizar los datos para particularizar este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? La aceleración en X, pero la aceleración en X no la conozco, entonces lo voy a dejar con ese número. Necesito la velocidad inicial en X, que es 300 metros sobre segundo, y necesito la posición inicial, que es 0 kilómetros, o 0 metros en este caso, si aquí quiero utilizar todos los metros. Entonces, la representación algebraica que me va a decir cuál es la posición para cualquier instante de tiempo, no va a ser otra cosa que un medio de aceleración en X, ojo, esto es lo que yo quiero conocer, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 300 metros sobre segundo. Normalmente yo aconsejo poner un paréntesis, tiempo más la posición inicial, que es 0. Entonces, finalmente, aquí tengo entonces las representaciones ya tanto gráficas como algebraicas de este movimiento en particular. Si se dan cuenta, solo utilicé ahorita las cantidades físicas relacionadas con el tiempo inicial para sustituirlas en las ecuaciones, porque el movimiento va a depender únicamente de estas condiciones iniciales si considero que es un movimiento de tipo con aceleración constante. Entonces, esta va a ser la ecuación de movimiento que me da la información de la presión para cualquier instante de tiempo. Y esta es la ecuación de movimiento que me da la velocidad en X para cualquier instante de tiempo.
y veamos que aquí es una línea recta justo porque el cambio de velocidad es constante. En realidad estas gráficas no las podemos sacar exactamente por la aceleración. Entonces vamos ahora, ya estamos en condiciones de ir a la resolución del problema, es decir, utilizar cuestiones algebraicas para poder en particular saber cuánto vale la aceleración, de tal manera que cumpla estas condiciones, sobre todo ahora sí de el tiempo final, es decir, que la posición final sea de 4.0 kilómetros. ¿Qué es lo que hacemos para obtener información en una representación matemática? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir valores en los puntos donde tengamos cierta información, en particular en el tiempo final, que aunque no lo conozcamos, sabemos que ahí la posición vale 4 kilómetros y sabemos que en el caso de la velocidad, en ese tiempo final, la velocidad vale 400 metros sobre segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el tiempo final en estas ecuaciones para poder introducir esta información. A eso es lo que nosotros llamamos evaluar. Entonces vamos a evaluar en el tiempo final, tanto en 1 y en 2, para poder traer la información que ya conocemos de la posición y la velocidad final. Y nos van a dar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Pues justamente la aceleración en X y el tiempo final. Y utilizando unas herramientas de resolución de dos ecuaciones, voy a poder obtener estos dos datos. Entonces te invito por favor a que hagas este procedimiento señalando cada paso que vas a estar haciendo. Entonces, para evaluar lo único que tengo que hacer es, en lugar donde decía el tiempo, le pongo el tiempo final, porque justamente eso significa evaluar. Voy a calcular la posición en el tiempo final y es igual a, es la misma ecuación, lo único que voy a hacer es poner tiempo final en lugar del tiempo. Y voy a aprovechar para hacer mi conversión, indicando que es una conversión, que voy a transformar 4.0 kilómetros a metros, y hacer una conversión significa multiplicar mi número por un factor de conversión, es decir, por una fracción que me dé la relación entre kilómetros y metros y que yo lo acomode de tal manera que las unidades que yo quiero eliminar, si las unidades están en el numerador, en este caso kilómetros, pues yo ponga esta conversión de tal manera que en la parte de abajo estén los kilómetros. Entonces este factor de conversión es 1 kilómetro equivalente a 1000 metros. Y ahora ya lo único que hago es una multiplicación de fracciones común. Entonces esto es igual a 4.0 kilómetros por paréntesis 1000 metros entre 1 kilómetro es igual a 4000 metros. Entonces ya puedo sustituir esta información de cómo es la posición con respecto del tiempo. Aquí entonces tenemos la evaluación del tiempo final de la gráfica en la ecuación de posición y me da esta ecuación donde la única diferencia es que en lugar ahora de la posición del tiempo final, pues yo sé que es 4000 metros y en lugar de decir t, porque es para cualquier instante de tiempo, esto ocurre en un tiempo específico, por eso es el tiempo final. Y también sabemos que en el caso de la velocidad, la ecuación de la velocidad, evaluada en ese tiempo final, pues justamente me da que es 400 metros sobre segundo la velocidad en el tiempo final, igual a la aceleración en X por el tiempo final, porque es este tiempo final específico, más 300 metros sobre segundo. Aquí tenemos 400 metros sobre segundo y 300 metros sobre segundo, es un mismo tipo de cantidades, entonces esto que está sumando lo paso restando de este lado, me queda 400 menos 100 es igual a 100 metros sobre segundo, es igual al producto de la aceleración en X por el tiempo final. Y esa sería la ecuación número 4. Entonces la segunda parte es resolver por sustitución el sistema de ecuaciones de 3 y 4.
¿Qué significa por sustitución? Significa que en una de las ecuaciones voy a expresar una de las variables en función de la otra y eso lo voy a sustituir en la otra ecuación para yo tener únicamente un tipo de variable que yo lo pueda encontrar por manipulación algebraica. Voy indicando mis operaciones, voy a primero despejar de 4 la aceleración en X, es tiempo final, lo voy a pasar del otro lado, entonces pasa dividiendo, y voy a sustituir a X, esta aceleración, en 3. Entonces, mientras más claro haga mis pasos, más fácil va a ser revisar si tengo algún error. Entonces pongo 400 metros es igual a 1/2, y en lugar de poner la aceleración en X, pongo justamente el resultado que yo encuentro, 100 metros sobre segundo sobre tiempo final por tiempo final al cuadrado más 300 metros sobre segundo por tiempo final. Y aquí vamos a ver una simplificación muy importante. Tengo un tiempo final al cuadrado, es decir, un tiempo final por un tiempo final, que se va a ir por con el tiempo final abajo. Y voy a tener una ecuación lineal con la cual voy a poder calcular el tiempo final. Una vez que tenga este tiempo final, voy a poder calcular cuánto vale la aceleración en X. Finalmente, tengo ya mi sistema de ecuaciones prácticamente resuelto, porque al yo sustituir la aceleración en X en 3 con esta dependencia de tiempo final, ya me queda únicamente esta ecuación que depende únicamente de tiempo final, es decir, 4000 metros es igual a 50 metros sobre segundo por tiempo final más 300 metros sobre segundo por tiempo final. Esto lo puedo sumar, me queda 350 metros sobre segundo por tiempo final, y despejando esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces me queda que el tiempo final es igual a 4000 metros entre 350 metros sobre segundo. Y el resultado es 11 todas estas cifras. Y aquí es un poco donde viene a cuento lo de las cifras significativas. Es decir, ¿tiene sentido estas mediciones? ¿Habrá algún cronómetro que me mida con esta exactitud? La respuesta es no. Entonces, usualmente utilizamos un criterio, y es decir, como nuestros resultados, nuestros datos teniendo cifras significativas, solo voy a tomar estas dos primeras cifras y esto lo voy a cortar. Es decir, yo diría que el tiempo final o la duración del tiempo en que llegó de 300 metros sobre segundo a 400 metros sobre segundo es simplemente 11 metros. Tengo que tener cuidado con esta cifra antes de que corte los números. ¿Por qué? Porque si esta cifra es 5 o mayor, entonces en realidad el número está más cerca del 12 que del 11. Entonces tengo que decir 12 en lugar de 11. Ahora, muy importante, al hacer mis cálculos, por ejemplo, tengo que utilizar otra vez este número, sí me conviene seguir utilizando el número exacto. Por eso, para calcular a de x, que es 100 metros sobre segundo sobre el tiempo final, lo divido entre directamente pongo 4000 entre 350 para que me guarde el número con su total exactitud. Entonces me sale 8.75. Pero nuevamente, para reportarlo, tengo que utilizar dos cifras significativas, es decir, hasta el 7 lo corto, pero como este número es 5 más, va a pasar a 8.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces finalmente mi resultado es la aceleración del avión es de 8.8 metros sobre segundo al cuadrado, y aquí voy a interpretar, voy a darle un significado a este resultado. ¿Qué significa esa aceleración? Bueno, pues si el movimiento fuese con aceleración constante, recuerden que quiere decir que los cambios de velocidad son iguales en tiempos iguales, por lo tanto, está aumentando su velocidad o está cambiando su velocidad en 8.8 metros sobre segundo cada segundo. Y con esto terminamos la resolución, pero no el problema, porque nos falta justamente revisar el problema en el sentido de ver si hay coherencia interna entre los resultados, si están bien las unidades, etc.
Entonces vamos a comprobar el resultado. Entonces evaluación de este resultado. Entonces vamos a comprobar usando la ecuación de movimiento. O más bien evaluando la ecuación de movimiento ya con mi cálculo de la aceleración y en mi cálculo del tiempo. Entonces, al hacerlo, utilizo justamente los datos redondeados. El resultado me da que la velocidad en el tiempo 11 segundos, no es otra cosa que 8.8 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración por estos 11 segundos, el tiempo, más 300 metros sobre segundo, me da 396.8 metros sobre segundo. Recordemos que esto sucede así por las aproximaciones que yo hice, pero si pongo los números exactos, la respuesta es 400. Aquí notar que aquí los segundos se van con este segundo al cuadrado y la suma me da en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué podemos decir? Y eso hay que escribirlo, pues podemos decir que el resultado se comprueba, ¿no? Sustituyendo la aceleración y el tiempo en las ecuaciones de movimiento, y esto nos ayuda a evaluar el resultado y saber que pues, lo que estamos haciendo es correcto. Saludos, espero que les haya servido.